Ahí está. ¿Qué tal, Estábamos escuchando. familia? Buena, ¿Cómo buena. estamos? ¿Cómo estás? Estamos bien. Te agradezco este sacrificio que has hecho de conectarte tan pronto. Sinceramente te lo agradezco. No, no, no. Yo te agradezco a ti por darte el tiempo, entendiendo que hay tanta diferencia de horario. Seguramente trabajas y todo eso y te estás tomando este tiempo que literalmente es para que funemos al diablo, ¿cierto? Para dejarlo bien Tal pisado. cual. Porque ya entendemos que está pisado, ¿cierto? La palabra lo dice, que está bajo nuestros pies, pero también a veces es bueno renovarle la memoria a los jóvenes y tal. Ajá. También hablar un poquito de lo que es COS en Internet, ¿cierto? Lo que Dios está guiándote, estaba de fondo con el último tema, ¿cierto? Ujú. Metanoia. Y se vienen varias cositas, pero antes que cualquier cosa, antes que sigamos hablando, antes que te presente y después tú te recontra le mega presente porque tú te conoces más que yo a ti, vamos a orar. ¿Te parece? Dale, papá, Vamos dale. a orar. Señor, vamos ante tu presencia dándote las gracias por este tiempo. Tú tienes el control de todo, Señor. Tú sabes, Dios, lo que está en nuestros corazones, que esto llegue a estos jóvenes y señoritas que necesiten más de ti, Señor, como todo lo que necesitamos. Que podamos, Señor, sea un tiempo ameno, sea un tiempo para que podamos hablar desde nuestra experiencia, pero que por sobre todo podamos reflejarte a ti. Que sea un programa, Señor, un inicio de programas donde tú siempre tengas el control. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano invitado, como también por aquellos que están viendo esto o lo van a ver tal vez en YouTube o en alguna otra plataforma. Tú tienes el control y te damos las gracias por ello y te entregamos este tiempo para que sea de bendición y para que sigamos creciendo en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, ya saludándolos a todos, explicarle que por motivos de que tenemos a nuestro invitado, no vamos a leer mucho los comentarios hasta el final de todo. Ahí sí vamos Genial, a sí. leer comentarios, Ok, pero para no cortar, ¿cierto? La entrevista, las respuestas ni nada de eso, ok. no vamos a leer comentarios y no significa que no los tomemos en cuenta, sino que es meramente por ello. Amén. Bueno, seguimos con ello y quiero invitar, ¿cierto? Que yo estoy investigando por ahí en el 2011, está hecho Ok. tu canal de YouTube, ¿ok? Pero hace 5 meses, por lo menos, lo que yo veo está la primera canción. Por ahí alguien me Ajá. sopló que tú antes ya habías cantado antes, o sea, ya eras de Yo un grupo estuve musical. cuando yo estaba en el mundo, estuve 12 años con todo esto. De hecho, si vas a digamos, a los grandes como establecimientos que venden este tipo de cosas, todavía hay. Pues, yo tengo como 10, como 9 álbumes en Wow. la calle de aquel entonces. Ujú. Sí, pero bueno, grandes hazañas para el mundo, pero eh, lo dejé, de repente lo dejé, sentí que tenía que dejarlo, no entendía, no encontré al Señor y yo era el primero que yo no iba a hacer nada de música. Yo decía no, porque era como que mi llamado estaba siendo de otra manera, ¿sabes? Con jóvenes, chicos que venían de una misma realidad de la que yo venía y pues poder mostrarle como esa luz a esas chicas y a esos chicos. Y tú ya sabes que cuanto más tú llenas la boca en algo, el Señor dice, ah, sí, no, escucha, escucha. Pero es que ahora también vas a utilizar ese canal para hablar de lo que pasa en tu vida. Y yo era el primero que yo estaba así, digo, no, no me interesa, no quiero saber nada de esto, de la música, es pasado. Y muy interesante porque eso, él lo está utilizando ahora pues para ir tocando a personas a lo mejor que me conocen de antes o personas que necesitaban escuchar esas buenas noticias en una base de rap. ¿Me entiendes? Así como Ajá. rápidamente. Sí, bueno, mira, de ahí vamos a ir más a ello, ¿cierto? Más que nada, yo quería, como presentación, ¿cierto? También entender que yo creo que la hazaña más grande fue dejar todo eso. Porque a veces uno puede tener una comodidad, eso tal vez seguramente tenía recursos, te traía recursos, te traía Uh -huh, también un renombre sobre la plataforma en la que tú estabas, ¿cierto? Con la uh -huh, amistad y todo eso. uh -huh. Y Dios te sacó de ahí para ponerte hoy en otra faceta donde tal vez ni siquiera tienen las mismas vistas que antes, ni siquiera el mismo alcance, ¿cierto? Pero sí entender que es una letra que está
transformando vidas, una letra Amén. que te está guiando, ¿cierto? Yo, por ejemplo, acá tengo anotado, porque también trato, yo no soy un periodista, pero me las doy de periodista, entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama Ricky, no sé si la tengo bien Ajá, pronunciada, porque sí. usted es joven, habla en inglés igual, pues yo ahí ya yo me pierdo. Usted, la frase en inglés, yo digo, no, esto no lo puedo ni siquiera reaccionar porque no tengo idea qué está diciendo. Pero en español, en esta canción dice, el pasado no toca mi puerta y si la toca, no es bien recibido. Y yo quedé Ajá. así como, realmente, o sea, cuando tú eres ya hijo de Dios, cuando tú entiendes la palabra de Dios, Ujú. tienes que entender que el enemigo va a tocarte la puerta, va a estar A full, encima tuyo, va a a ponerte full. un montón de cosas alrededor, pero tienes que entender que tú no lo tienes que recibir bien, ¿cierto? Tú Mira, ni te voy siquiera tienes que a abrirle la tal puerta, cual. nada. Y Mira, a mí entonces, cuanto me, más me vinieron esas pruebas fue justo antes de tener ese encuentro con papá y sobre todo cuando ya la calle, o sea, me tocó por todos los lados, fue cuando yo me iba a bautizar. Cuando, o wow. sea, ahí, hermano, ahí eso fue una locura. El enemigo es así, todas esas amistades, todos esos negocios, de repente tocando la puerta como regalados, ya regalados, pero lo bueno que, ¿sabes lo bueno? Cuando a lo mejor son habladurías, a lo mejor cuando son libros o películas, o cuando te llevas por una alabanza, eso es algo que se acaba, ¿me entiendes? En un periodo de prueba, es como ¡pum! Yo de verdad, hasta llegar a ese momento, me pasaron ciertas cosas. Tuve como, fueron como, siempre lo digo, como diferentes piezas de un puzzle que se quedaron ahí. Y cuando yo tuve ese encuentro, se formaron. Y el encuentro fue real. A partir de entonces, yo no tuve que forzar nada, ¿me entiendes? Él me fue marcando. Empecé a tener un ansia, un hambre de comerme la palabra increíble. Con lo cual, claro, cuando me pasaban personas, me hacía hablar como con una autoridad, ¿me entiendes? Mi testimonio, que a lo mejor antes no lo habría hablado. Entonces, como que todo salió así, muy orgánico. No preparé nada, fue tal cual. Y yo creo que ahí es cuando tú entiendes que es Dios a través de ti y no tú. Creo Ah, que esa es una de las cosas que también tenemos que entender mucho. O sea, a veces lo que se viene, lo que podemos ver, ¿cierto? Que estamos uh -huh, logrando, uh -huh. te puede llegar a levantar un poco y pensar que eres tú. Y Ajá. ahí es lo que hay que tener mucho peligro, ¿no? Y una de tus canciones también habla de eso, de que hay que tener cuidado, ¿cierto? Y entender que no soy yo, es Cristo en mí. Entonces, ya para seguir, ¿cierto? Porque era la presentación y nos pusimos a hablar, es que está muy buena esta conversa, me Claro, encanta. familia. Y por lo mismo, quiero que ahora tú te presentes, ¿cierto? Nos digas tu edad, casado, soltero, viudo, quién eres tú, ¿cierto? Más allá de lo que conocemos en el área musical. ¿Quién eres Ok, tú como varón, ¿cierto? Si estudiaste alguna cosa, cuéntanos un poquito quién eres tú. yo soy Miguel Ángel Ramos, tengo 43 años, nacido en Madrid. Eh, Durante muchos años de mi vida me estuve anclado pues, a lo que muchos chicos están, a la calle, a subir, digamos, escalones dentro de la calle y todo lo que eso eh, conlleva, ¿vale? Hasta puntos pues, pues normales de lo que pasa con esto, donde tus amigos pues o mueren o acaban en prisión o en la droga. Ujú. Gracias a ello yo no entendía por qué en su momento yo sentía como que corría más rápido de la policía. Son cosas que yo no entendía, pero luego ya entiendes que todo es por un plan. Eh, Ujú. Soy marido, soy padre de una hija de 17, ya dentro de poquito, de un principito de 8, y sirvo en la iglesia de Chamartín. Y además de eso, canto. Pero eso, el cantar para mí es simplemente es una herramienta para poder llevar el evangelio y aprovechar eso, mi testimonio vivo, más allá de que de yo tirarte un bibliazo a la cabeza y decir, bro, es que no quiero contarte. A veces no es necesario ni contar, sino mira mis cicatrices, mira mis tatuajes y ya lo demás te va a hablar, ¿me entiendes? Ujú. Entonces hay muchas veces, más que hablar, es muy fácil cuando yo me subo ahí y me pongo a hablar, a dar una mini predi o algo así, eso es muy fácil.
Yo creo que lo bonito de esto es poder predicar con tu propio ejemplo, con tu manera de caminar, con tu manera de hablar y ver las cosas que en ti ha cambiado Dios y las cosas que no, para utilizarlas para su gloria. Amén. Bueno, aquí encontramos, ¿cierto?, al gospel completo, ya lo vimos en el área, ¿cierto?, artística, podríamos decir, ¿cierto?, usada para el Señor. Eso es lo bonito. Y tengo que decir algo, yo escuché, hoy empecé a escuchar de nuevo todas las canciones, son 5, si no me equivoco. Sí. Y hay algo que yo siempre, ahora último, porque para los que no saben, no me conocen, yo hago reacciones en YouTube, ¿ok? Eso me lo entregó el Señor hace ya como un año, donde vi que había muchos jóvenes que estaban entregándole eso al Señor y que a veces que alguien reaccione a tu canción puede entregarle un poco de ánimo y de ver respuesta de Dios, ¿no? Entonces, por ese motivo lo hice. Si bien es cierto, muy poco reacciono a las canciones de gente ya que tiene muchos seguidores, porque eso ya tiene muchas reacciones. Siempre me voy al nicho más pequeño y porque también he encontrado algo muy lindo en ese nicho, o sea, de que las letras son muy cristocéntricas, las letras te enseñan, si no te enseñan son para adorar al Señor, para exaltar su nombre, y lamentablemente también hemos visto que hay personas que tal vez usan la plataforma, pero no se ve a Dios en ningún lado. Pero yo no puedo decir eso en ti. Yo en cada canción que vi tuya y escuché tuya, está Dios ahí. ¿Ok? Ahora tengo que decir que la última que sacaste entendí la mitad porque la otra mitad está en inglés. Entonces, pero eso ya es culpa del pastor Nico, mía, ¿cierto? Porque no sabe inglés. Pero la importancia de poder llegar a esas personas, ¿no? De poder guiarles con la palabra y hay algo en ti que yo veo, por lo menos en tu estilo, ¿cierto? Que tú usas como, ¿cómo se llamaba en la antigüedad? Vas al hueso, ¿no? Acá en Chile se dice vas al hueso, vas duro, va en tu voz, ¿cierto? En la forma en que te expresas, en todo, tú vas fuerte, que hoy en día no se ve mucho. Hoy en día hay algo un poco más light, para que no se moleste el otro, para que él no hable hasta el otro, y tú no. Entonces, pues lo mismo, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que entendiste que ese era el método con el que Dios te quería guiar a través del área musical, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Sabes qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, no me estoy comparando, por favor, pero cuando ves, por ejemplo, la vida de Pablo, te das cuenta que Pablo tenía que ser así para utilizarlo de esa manera. Yo tenía que llegar a toda esa delincuencia, tenía que ser todo eso. ¿Por qué? Porque mi voz no va a ser tibia. Yo veo a muchos hermanos, les respeto y tal, porque ellos son así, deben de ser tibios. El Señor es frío o caliente, ¿estás conmigo o no? Yo he sido un rebelde, o sea, yo sé lo que es ir por la calle y si alguien nos miraba a la cara era patada en la boca. Era sin hablar, quiero decir. No voy a entrar en cuán malo he sido, pero quiero decir, Dios ha permitido toda esa manera mía en su momento para en Cristo ahora que no me tiemble la voz y no me tiembla la voz. ¿Me entiendes? Él permitió todo eso porque tenía que ser de esa manera. Yo no puedo ser tibio porque yo no soy así. En mí el Señor ha cambiado cosas, hay otras cosas que no. Y ese pasado tenía que ser así para mostrar el fuego. Y entonces yo ese fuego luego, si yo tengo un fuego dentro no te puedo sacar una llamita, ¿me entiendes? Y cuando yo me pongo a expresarlo de mi manera, pues no me puede temblar la voz. Me pueden tumbar las redes, me pueden hacer muchas cosas. Yo cuando digamos que salí, digamos, como se diría en el mundo, como salí del armario, digamos, siendo cristiano, a mí me hizo así, boom, Instagram, me hizo así todo, boom. Todos esos vídeos de YouTube, todo, boom. Pero es que me da exactamente igual, quiero decir. A mí me da, mira, y esto yo lo hablé con Omar, porque Omar de The Force me dijo en su momento, tú acabarás rapeando, tú otra vez, pero ahora para el Señor. En Baza me dijo lo mismo yo. No, bro, eso no es así. Yo era primero decía, yo eso no es así. Sin embargo, cuando él me puso así, yo le dije, si va a ser así, que sea solo para tocar a una persona y que haya fiesta en el cielo, gloria a Dios, ¿me entiendes? Sin embargo, está utilizando a muchas personas, tocando, ¿sabes? Pero entendí que todo ese tiempo que pasé, de que dejé el mundo, a que conocí al Señor, que lo que más trabajó fue mi ego, fue porque si yo todo esto que me está pasando ahora me hubiera pasado con el ego que yo tenía antes, digamos, de ese ego de calle, ese ego de ser siempre el más chulo, el más, ¿me entiendes? Habría sido una bomba de relojería, ¿me entiendes? Entonces,
todo tenía que pasar para algo. Yo llegué teniendo casi todo, llegué a Londres desde abajo, sin tener nada. Y mi hija me decía, papi, pero ¿por qué esto es así? Si en Madrid todo el mundo nos conocía, si te pedían autógrafos, ¿por qué ahora sí? Y yo no entendía nada. Pero todo al final, cuando encuentras al Señor y te das cuenta de que todo es por un propósito. Por eso yo, volviendo a lo que me has preguntado, yo no puedo ser tibio. Yo no, porque primero, no soy así. Yo cuando yo me pongo, que tengo que dar la bienvenida o algo así en mi iglesia, donde donde yo me congrego, yo desde el primer día yo se lo dije a la gente. Claro, ahí hay gente de mi edad, hay gente más joven, están mis hijos, hay gente adulta, gente más bautista, gente más pentecostal. Y yo siempre lo digo, en mí Dios ha cambiado cosas, otras cosas no las ha cambiado, porque lo veo un, como una lengua, ¿me entiendes? Como don de lenguas. Con lo cual en mí hay cosas que no va a cambiar porque sé que al menos a par de ellos van a llegar. Yo no me subo al púlpito, que no tengo nada en contra y me pongo a decir, porque yo sé que nadie me va a entender si digo eso. ¿No? Pero sé que si me dejo llevar de cómo Dios me va a utilizar para llegar a ciertas personas, sí lo va a hacer. No sé si me he explicado. Sí, espectacular. Y sabes que usaste algo muy importante que tiene que ver con el don de lengua. Tenemos que entender que eso es algo, tenemos que entender que eso es algo muy personal y que si no hay alguien que realmente esté ahí para traducir lo que Dios te está enviando a decir, ¿Qué dice Pablo? debes quedarte callado o callada. O sea, creo que en eso hay que tener mucho temor al Señor, porque igual eso también, lamentablemente, yo no estoy diciendo que esté mal porque es bíblico, pero sí la palabra dice que tiene que haber alguien ahí que va que a si no hay entender nadie lo que que no tú estás diciendo. entienda que es Claro, una porquería, que estás haciendo el ridículo. claro, o es algo para ti, es para ti Dios. Pero si está hablando que es algo para ti, Dios, es para algo personal, en lo personal. En tu ¿Ok? oración, eso es. Lo lanzo ahí porque sé que si nos ponemos a hablar de esto podemos pasar hablando horas, ¿ok? Tal Sobre cual. este tema, pero aproveché porque justo tú lo tocaste. Y respecto a lo otro, creo que es importante entender quiénes somos en Cristo y qué es lo que Dios quiere que seamos en Cristo en esta tierra. ¿Qué significa eso? Yo tampoco quería ser pastor, te lo cuento, para mí no era algo que yo quería. Yo le dije, Señor, evangelista, misionero, lo que tú quieras menos pastor. Yo siempre dije eso desde chiquito, yo a los 12 años el Señor me llamó, nunca me dijo que era el pastorado, pero yo desde los 12 años dije cualquier cosa menos pastor, ¿ya? Y aquí estoy, soy pastor de una congregación chiquita, estoy sirviendo en las redes sociales también, pero eso lo hace el Señor y ahí es cuando tú entiendes que no es lo que tú quieras, no es lo que a ti te apetece, es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y creo que es lo mismo que pasa contigo, o sea, tú decías, no, yo no voy a volver más a esto, porque en tu cabeza tal vez también estaba el entorno que engloba todo esto, ¿no? Sí. Drogadicción, un montón de cosas, como tú decías, más allá de la drogadicción y todo eso también, ese tema de competición, de que yo soy mejor, ¿no? Que yo acá, ¿no? Que yo allá, todo eso es algo tóxico. Pero cuando está Dios, cuando entra Dios a eso, es cuando cambia el chip, ¿no? Y cuando tú te dejas usar, te das cuenta, o sea, estoy en una entrevista con un chileno. No sé si se te había llegado la magnitud de decir, mira, voy a hablar con un pastor desde Chile que no conozco, que he visto 2, 3 veces, que ha Tal cual. hablado, hola, buenas y chao, pero Sí. Dios lo hace. ¿Te das Es cuenta? Dios increíble, prepara las cosas. Sí, Entonces, ahí es donde vemos la magnitud del amor de Dios que nos tiene y también cuando nos dejamos usar por el Señor. Ajá. Para ya no hablar, yo soy re bueno para hablar y la idea es que el que hable es el invitado. Ahora te voy a hacer una pregunta que estaba de principio, pero que ya llevamos como 20 minutos hablando. Cuéntanos un poquito, un resumen o lo que tú sientas, ¿cierto?, de contar de tu testimonio. Ya has contado algunos pixelazos, ¿cierto?, que hemos visto, pero algo que tal vez te haya recalcado o algo que te llame en estos momentos a contarlo. Más, ¿sabes qué ocurre? Yo siempre lo comento. Mi testimonio es muy jugoso. Es muy jugoso. Entonces, no suelo entrar mucho porque la gente se queda más en cuántas cosas he hecho o cuán malo he podido llegar a ser. ¿Me entiendes? Con lo cual, con lo que yo siempre me quedo es, o sea, tuve muchas cosas y vi muchas cosas que muchos chavales y muchas chicas habrían pagado para verlas con estos ojos. Pero todo eso es una porquería y es una basura comparado con lo que tengo
desde que me entregué a Cristo. Y es súper bonito. Más allá, y lo voy a decir así, más, o sea, más allá de tirar una Biblia o tal, pero es súper bonito. Y más allá de que tú seas cristiano o no, porque esto lo verá gente que no lo es. Es súper bonito cuando utilizas todo lo malo que has tenido y todo el mal que has realizado, lo enfocas en hacer el bien. Y, y más allá, ahora sí, siendo cristiano, pudiendo enseñar a esas personas con tu propio testimonio el, bro, yo he estado ahí, yo he estado en el mismo sitio que estás tú, he estado en el mismo sitio que estás tu hermano, y está peor, seguramente. Pero hay una salida. Y no te lo cuento yo con un alzacuellos, no te lo, con todo el respeto, no te lo cuento yo siendo pastor, te lo cuento yo siendo la última porquería y cómo Dios me ha utilizado y me utiliza para todo eso malo, poder sacar algo bueno. Amén. Creo que queda claro. Perdón si se escucha, aquí se puso a llover. Horrible. No sé si se Sí, escucha la suena lluvia. un aguacero. Sí. Perdón, eso es lo malo de estar en vivo. No pasa nada. Oye, Eh, aquí llevamos 3 días, pero era necesario. Llevamos 3 días igual, con aguacero, pero esto estaba en una sequía full, así que se agradece. sí, no, y acá igual. Se agradece porque acá generalmente los 2 meses que pasaron llueve un montón y no ha llovido nada. Recién Ah, ahora pues empezó a llover. mira, qué bueno. Lo malo es que como yo estoy acá en la oficina y está en construcción, todavía no tiene puesto la... Pero suena perfecto, suena muy bien. Suena Ok, bien, ¿verdad? ya, Suena ok, como eso es lo ruido, que me ¿no? importa, que se escuche un poquito para que sigamos conversando. Sí, 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 sí. Respecto a lo que tú dices, qué importante es tener eso de fondo, ¿no? De poder decir, mira, tengo un testimonio que seguramente a muchos les va a gustar, porque hay que entender que incluso al ser humano el morbo de cómo te sacó, qué hiciste, qué no hiciste, a veces gusta. Pero Ujú. preferir irte, ¿cierto? Antes de contar, que a lo mejor en alguna ocasión lo has contado o lo vas a contar más adelante, no lo sé. Pero sí entender que de dónde me sacó es lo importante, ¿no? De poder ver hacia Ajá. atrás y decir, mira, me sacó todo eso y ahora me está usando, ahora eres nueva criatura, lo que dice la Amén. palabra. Creo que Amén. eso es lo importante. Para el que esté Ujú. viendo acá o vea en alguna de las plataformas que se va a subir más tarde, que entiendas que Dios transforma y restaura hasta lo más vil que tú te puedas imaginar. Lo vemos en la Biblia y lo hemos visto reflejado en nuestras vidas también. Si bien Ujú. es cierto, yo fui llamado a los 12 años, me dio miedo, me fui de la iglesia, me volví loco un tiempo y así. Creo que a muchos le ha pasado eso, ¿no? Yo no le recomiendo. Me acuerdo, un joven que decía, mi testimonio es muy aburrido porque yo siempre seguí a Cristo, nunca me he salido de ahí. Y yo digo, es que eso es el mejor testimonio, es decir, que has estado firme y que has creído Dios desde el comienzo. O sea, entender que todos tenemos diferentes procesos y que Dios nos sacó de algo, pero tú poder decir, mira, obviamente que no es una persona perfecta, pero que no te fuiste a la droga, no te fuiste a esto otro, no pecaste en esto otro, porque empezaste a entender la palabra desde pequeño y empezaste a ver lo que era bueno y lo que era malo ante el Señor, y tú hasta el día de hoy has decidido que no. O sea, cada testimonio es diferente. Yo, disculpa, con mucho cariño, discrepo ahí contigo. Ok, a ver, Discrepo. vamos. Con Sí, mucho sí. cariño, ¿ok? Porque, mira, yo me acuerdo perfectamente cuando yo me bauticé, éramos 4 o 5 personas. A mí me lo dejaron para el final. Y cuando yo empecé a hablar, todo el mundo echó un paso para atrás, en plan, wow, y esto, y yo luego lo dije bien claro, o sea, entiendo tu punto de vista, pero el Señor me dio una visión y es, la cabeza es Cristo, mi testimonio no es más interesante o más importante que otro, ya que una mano dice que no puede ser más importante que un pie o que un dedo meñique. Entonces, porque a mí siempre que lo cuento, por ejemplo, mi mujer siempre dice, mi testimonio no fue interesante porque tal y cual, y siempre, o chicos que me dicen lo mismo que tú, digo, bro, esto no va de esto no va de testimonios más interesantes que otros. O sea, yo lo veo así, ¿ok? Respeto lo que tú comentas, pero lo veo como cada testimonio es diferente porque son testimonios que el Señor va a utilizar para diferentes personas. Mi testimonio no le puede llegar al fulano que está en la esquina igual que el que tú me has comentado, ¿me entiendes? Con lo cual yo creo que no existe testimonio más grande o más importante que otro, ya que la cabeza es papá y lo demás son un brazo, o aunque sea el último pie meñique y tal, pero respeto lo que tú quieres decir, pero no sé si me he explicado. Sí, muy bien.
y aparte que hay que entender algo, yo no dije que uno era mayor que el otro, sino que qué mejor que alguien te diga que ha estado toda su vida bajo la cobertura de Cristo, a que nosotros Claro. llegamos después. ¿Te das Ajá, cuenta? O sí, sea, poder entender exactamente. eso, o sea, decir, a mí me da envidia, decir, mira, estuviste toda tu vida bajo la cobertura de Cristo, entendiendo quién era Dios, Pues y yo llegué te voy a decir después. una cosa, te voy a decir una cosa. La envidia no es de Dios, o sea, ya lo No, sé. no, 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 para nada, para nada. Te voy a decir una cosa, bro, y esto es duro, pero te voy a decir una cosa. Yo que soy padre, a mí, cuando yo sé que mi hijo está deseando esto y se lo tengo que dar, es mucho más fácil dárselo que hacerle pasar el proceso, llorar, cuando sé que al final va a tener lo mismo que la otra persona. Quiero decir, a ver si me entiendes. El amor de Dios es tan grande que permitió que yo y muchas personas pasáramos por ese Egipto hasta llegar a conseguir esto que quería mi hijo. Porque mi hijo siempre me está pidiendo una PlayStation, ¿sabes? Y yo no se la doy. Y no soy peor padre que otro, sino que quiero que él valore luego las cosas. No sé si me entiendes. Sí, Entonces yo creo que como padre es más fácil dártelo directamente que no decir, joder, estoy viendo cómo mi hijo está sufriendo, estoy viendo cómo mi hijo no está sangrando. Yo tengo las cicatrices todavía, ¿me entiendes? Y eso yo creo que es tan doloroso, sabiendo que me va a llegar a ese punto, pero haber él permitido que me hubieran pasado esas cosas, eso es solo amor, de verdad, un amor paternal. amén. Creo que lo explicaste espectacular. Creo que ahí no hay mayor, ¿cómo se llama? Mayor cosa que decir que entender, ¿cierto? Que los procesos de Dios son Uh -huh. diferentes para todos, y que, como te digo, lo que yo viví hoy me hace estar aquí también. Claro. Mi proceso con Dios me hizo estar acá. Y algo que yo le digo siempre a la iglesia igual, entender que estamos en un permanente proceso, porque si no es así, yo le digo esto a la iglesia, si yo llego un día y le digo, ya lo tengo todo, ya lo sé todo, usted me da una pura patada en el traste y me saca, le digo yo, porque Dios permanentemente me va a estar enseñando, permanentemente estamos en un proceso. Ahora, donde tenemos que tener miedo es cuando veamos que no estamos avanzando para ningún lado, hay algo que no estamos haciendo bien, o no estamos escuchando a Dios, o estamos siendo tercos, pero Sí. siempre Voy a vamos a ir más estar allá. en un proceso. Tú sabes cuando yo de verdad tengo algo detrás de la oreja, cuando yo veo que todo sale bien, 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 digo, algo estoy haciendo mal. Cuando yo veo que el enemigo está tranquilo, digo, ese man se está frotando las manos. ¿Me entiendes? He aprendido a saber cómo, a darme cuenta de, vale, cuando hay algo que, cuando el enemigo de verdad me está tirando sus rayos y digo, ok, señor, ahora sé que estoy tirando bien. ¿Entiendes? Yo creo que Y a me mí me pasa, preocupo cuando se me queda tranquilo el enemigo, digo, uff, me estoy tranquilizando. Tengo que ser menos tibio. a mí me pasó algo que yo siempre lo cuento en la iglesia, pero igual a veces Dios nos da ese tiempo donde está todo bien, Uh -huh, ¿ya? Y a mí me pasó en el instituto que yo estaba todo bien, y yo estudié en el uh Instituto -huh, Bíblico en Buenos Aires, Argentina. Y entonces era ajá, un tiempo donde yo me levantaba temprano a orar, donde todo iba bien, donde la economía estaba bien, mi relación con Dios, era todo perfecto. Y ajá. me asusté porque iba todo muy bien, porque uno está acostumbrado a que algo va a pasar porque el enemigo está ahí al acecho. Y entonces me asusté de tal forma que me alejé de las costumbres que estaba haciendo, que eran, yo me levantaba a cierta hora a orar antes, porque en el instituto teníamos un horario para levantarnos, yo me levantaba antes, porque quería estar Uh antes con Dios. -huh, ajá. Y estaba tan bien, y después yo dije, no, parece que, no sé, algo está pasando, porque a veces uno tiene esa conciencia, ¿viste? Y entonces, si bien es cierto, hay que tener cuidado, hay veces donde Dios te da ese momento, esa instancia también de plenitud en Él, ¿no? De que las Ajá. cosas vayan bien, y por eso es entender qué significa, qué tengo que hacer yo y no debo dejar de hacer, buscar de Dios, Sí, aprender de su sí, palabra tal y cual. escuchar su guía. Si las cosas van bien y tú estás haciendo eso y no lo dejaste de hacer, avanza. Y siempre la palabra también nos dice que tenemos que ser astutos, tenemos que estar al cuidado de si el enemigo aparece Sí, por algún lado. Pero sí. igual, yo siempre lo cuento porque, bueno, yo era más chico cuando estaba estudiando, pero yo dije, ¿qué estupidez más grande hice? Porque claro, me vi tan bien que dejé de levantarme a esa hora, ¿Te das cuenta? y ahí, ¡fum!, explotó todo de nuevo. Hermano, esto es como, me ha venido a la cabeza, esto es como un combate de boxeo, bro. Es como estás así. Entonces, estás con tu armadura, y estás así, estás dando, bum, 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 y, estoy tan bien
que te bajas y te vas así a pecho descubierto. Y ahí ya hacen. Arregia. Y yo creo que algo que se me viene ahora, que justo lo hizo un video ayer, creo que es, que tenemos que entender algo. Está bien, nosotros tenemos que orar, tenemos que estar preparados, ¿cierto? Porque la palabra también dice, vengan a mí todos los que estéis cansados, Ajá. agobiados, y yo os haré descansar, ¿cierto? Ujú, Yo voy, pero ¿qué tenemos que hacer? Estar en su presencia, buscar su presencia. Hay algunos que entienden que, Dios viene, Dios me va a dar fuerzas, pero me quedo ahí. No, ujú, la palabra dice, venid a mí, o sea, lo primero que dice es, vengan a ujú. mí, vengan a mi refugio, y yo les daré descanso. O sea, tenemos que estar en esa cercanía con Dios. Pero ya, si seguimos hablando lo mismo, nos vamos a ir para las No, no, burras. no, no, nos vamos a 4 horas, jefe. Nos vamos a Ya cuatro ha horas. pasado media hora y la verdad que acá en Chile es temprano, pero Ujú, en España no. Entonces, vamos a seguir con esto. Ya nos hablaste un poco de la música, ¿cierto? Cómo llegaste de vuelta a la música, ujú, entendiendo que llevabas ya 12 años antes, pero ahora ya empezando de ujú. vuelta con todo esto. Sí, Y quiero irme con otra frase de una canción que me gustó mucho, que dejé anotada por acá, que está en la canción Mejor Versión. tira, Yo tira. no me salvé, a mí me salvó Cristo. Ajá. Para mí esta frase es entender realmente la palabra. Y Amén. también habla desde la humildad que debemos tener como cristianos. Ujú. Porque tenemos que entender eso, o sea, no es que yo me salvé, Ajá. no es que, yo, yo fui un capo, yo soy un genio porque Llega llegué a de Cristo, repente. no. La frase te lo dice claro, a mí el que me salvó fue Cristo, o sea, por misericordia, hoy en día estoy acá. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito, ya que te dije una frase de la canción, cómo tú trabajas esto, el tema de las letras y lo que vas a entregar a través de cada canción. Yo soy una persona, a mí muchas veces me vienen cosas a la cabeza, a mí Dios me habla de muchas maneras muy locas, entonces siempre estoy apuntándome cosas en notas, ¿vale? Y cuando ya me pongo directamente con, digamos, a crear, es como que me meto en la película de qué es lo que quiero transmitir. Previamente lo he puesto siempre en oración, porque como tú has dicho, por ejemplo, no es lo mismo Getsemaní, que está hecho para las 99, que ahora mismo Metanoia, que está hecha para la oveja número 1. Por eso estoy hablando diferente, por eso estoy hablando de las realidades de la calle, pues estoy hablando de que los chicos ya no usan colín, que lo que están tirando es de hierro. ¿Por qué? Porque es como en cada momento es otra manera diferente. Es como previamente me hago mi oído sensible. El próximo trabajo que saldrá dentro de un mes, si Dios quiere así, que ya está todo grabado y el vídeo y todo, sentía que lo que tenía que ser el siguiente paso después de esto es como un mini testimonio de cuántas veces estaba al filo, digamos, de esa navaja y cuánto a fulanito mataron a fulanito, a no sé qué, a menganito, y cómo es como ahí sentía que tenía que hablar de parte de mi testimonio, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que yo me hago es, tú sabes cuando estás en el mar, que te pones la panza así y te dejas llevar. En el fondo, yo lo que hago es eso, yo me dejo llevar y digo, papá, ¿qué es lo que quieres que haga? Y hago mi oído sensible. Y según lo que tenga que tirar, sé que tengo que tirar algún tipo de barras o otro. Es cierto que a mí lo que más me ha costado hasta ahora ha sido Getsemaní. ¿Pero por qué? Porque tuve que hacer que por cierto, ha sido la reacción tuya de Getsemaní. Gracias de corazón. O sea, me pareció tan sensible, o sea, lo entendiste todo tal cual, en serio. O sea, fue una bendición de reacción la tuya. Pero ahí yo sentía que tenía que hacer ese estudio para edificarnos en esa época. Me lo dijo Omar en su momento y dije, no, bro, esto no es mi estilo. Sin embargo, luego fui el primero que dije, Omar, que sepas que esto no es una casualidad, porque esto ha tocado a fulanito, a menganito, al otro, al otro, al otro, y tenían que escuchar esta palabra de aliento. Entonces, eso es un poquito, lo ya sea con una tercera persona, con un socio mío como es Omar, como fulanito, o yo, pues hacerme sensible y saber qué es lo que quiere que haga en cada momento. Y siempre hacer eso, mi oído sensible. A mí, mira, la verdad que yo no hice una reacción a la última canción porque íbamos a tener esta entrevista y yo quería escucharla. Y no Uh -huh. alcancé a acabar. En todo caso, igual como digo, había harto en inglés, así que mi reacción no iba a No ser la, muy... no la hagas, eh, hermano, no la hagas. pero, Mejor que esta reacción, ¿sabes lo que, no. ¿sabes lo que a mí me gustó de esta letra? Porque yo sé que hay muchos jóvenes o muchas personas que a veces como que intentan
llegar al mundo y por lo mismo sacan a Dios de la canción, sacan el mensaje cristocéntrico. Yo creo que eso no está bien. Y yo en ti, en la canción, veo a Dios, pero también veo un alcance a esas personas que no conocen de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, yo en esa canción cuando la escuché una vez porque primero me centré en el inglés y dije, no, ya, ¿para qué me centré en inglés si no lo sé? Entonces, después la volví a escuchar y me centré en las partes en español y Ajá, seguramente está cantando lo mismo, lo que le falta ajá, en inglés, y ya. Entonces me ajá, centré en eso y dije, sí, acá lo que me llamó la atención fue eso, pues es una letra que tiene a Dios, que tiene el ajá, mensaje, pero que no deja de ser, en cierto modo, contemporánea. llamativa para que el de afuera lo escuche, ¿me entiendes? Sí, Y para mí es difícil de lograr porque he escuchado tantas canciones con ese objetivo, pero que terminan sacando a Dios y que sí, dicen te amo, pero ese te amo puede ser para la novia, para el amigo, para la mamá, y no queda claro que es para Dios. De hecho, tengo muchas reacciones donde yo lo dejo recalcado y hay otras cuantas que ni siquiera he subido porque la idea tampoco es hacerle daño al que está entiendo, haciendo entiendo. ese, ¿ok? Pero tengo esa dificultad de que no lo... Podría decir que tú eres una de las únicas canciones, por lo menos que yo he visto, lograr eso. Que tenga Dios, tenga el mensaje, pero que también atraiga a aquel que está afuera. Claro, porque yo lo que sobre todo quiero, eh, yo creo que lo que, por eso no lo ha cambiado en mí, yo creo, papá, porque es como, bro, estoy en Cristo, pero tengo, o sea, pero estoy en la ola, ¿me entiendes? O sea, pero tenemos todo el flow, ¿me entiendes? Es igual que cuando nos cogieron hace poquito, hace unos meses, en televisión española, en nuestro testimonio, haya mucha gente que rompió, pero porque pues, nosotros como matrimonio, mi hijo baila breakdance, mi hija es súper honesta, siempre, ¿sabes lo que quiero decir? Es como, eh, en esto no hay unos perfiles, tienes que ser de esta manera, no para nada. Yo en ese tema, en Metanoia lo digo, si if it's not about Jesus, estoy busy, si no es de Jesús, estoy ocupado, pero no estoy dejando de, bro, tenemos todo el flow. ¿Por qué? Porque Jesús es la ola, ¿entiendes? El mundo te va a decir que hay una cosa que el mundo te está diciendo y el otro día lo saqué como en oración, en tiempo de oración, y dije, wow, qué interesante. Es como, el mundo lo que te está diciendo es, la vida es corta, disfrútala, gózala, es corta. Pero yo lo que te estoy hablando es, la eternidad es muy larga, estate preparado, pero no perder, pero sé feliz. Esta vida hay que disfrutarla, esa es la palabra, sé feliz. Goza con tu mujer, goza de tu mujer, goza de tus hijos, goza de tu momento. Claro que sí, pero en Cristo. Me... Wow, está buenísima esta entrevista, vamos avanzando, ¿cierto? Vamos viendo también cómo en cada una de las palabras vamos furando al diablo, porque la cosa también es exponerle. Ver a veces cómo él quiere dañarnos, cómo él quiere a veces poner dudas en nuestra vida, ¿cierto? Y también ir viendo la respuesta de Dios. Yo creo que lo hemos visto en tu vida. Y como tú dices, a veces también el enemigo empieza a meterse porque somos tan diferentes a los demás. O sea, tú me pones a mí, yo soy el pastor más joven de mi distrito, ¿ya? Ajá. El más joven de mi distrito, yo pertenezco a las Asambleas de Dios, no sé si ubica esa denominación. Sí, sí. Eh, ya. Y a nivel nacional soy el segundo más joven, o sea, imagínate. Ok. Wow. Entonces, eh, soy, ¿cómo se llama? Medio raro, yo soy medio loco, yo también soy de aquellos que yo no, a mí no me importa la denominación porque Dios viene a buscar a su pueblo, su iglesia, Ajá. no viene a buscar una denominación, Eso ¿ok? es. Entonces, a través de hecho, cuando me iban a entregar la credencial, yo pregunté, si a mí me invitan los mormones a predicar, ¿yo puedo ir? Y me quedaron mirando así, pero es una secta. Le digo, sí, pero es que si Dios quiere que yo vaya allá a predicar, Claro, obviamente yo no voy a dejar de predicar la palabra que es la real al lugar donde me inviten. Si me invitan claro. es porque saben lo que yo predico. Nunca me Eso han es. invitado a un mormón, pero lo di como ejemplo en esa ocasión. Y creo que esa es la Ajá. importancia que tenemos que entender, que podemos usar el ritmo que sea en la música, podemos usar las formas que sea. A mí me encanta el breakdance, me encanta todo lo urbano, la verdad que me gusta mucho esa arte. Ujú, El tema es saber hacerlo. ujú. Eh, el tema es poder transmitir el mensaje sin dañar realmente el mensaje de Dios. Claro, eso es. Creo que eso es lo importante, ¿cierto?
Yo creo que ahí es Claro, donde va el juego que tiene que ser importante. No importa la forma, lo que importa es que el mensaje no sea transgredido, que tal el cual. mensaje sea sin ponerle decoraciones entre medio. Yo creo que es ahí Sí, donde a veces se falla. tal cual, yo lo veo, tienes toda la razón. O sea, yo sí que es cierto que tal vez habrá algunos estilos musicales que no respetaría, que yo te puedo decir, bro, yo creo que eso no glorifica a papá, pero entiendo lo que quieres decir. Y sí, como te he dicho al principio, lo veo todo como dones de lenguas. Lo veo como, tú estás hablando así por algo. Entonces, sí, te entiendo perfectamente. ¿Me? Sí, aparte que igual, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo y tengo, cuando tengo la oportunidad de hablar con los chicos, porque muchos me mandan ahora sus canciones, para Ujú. que yo vea y todo eso, y ahí también se ve un grado de humildad en estos jóvenes, de Sí, querer superarse en algunos aspectos, ¿no? De ok. que están entendiendo. Y, y lo que me pasa igual con el área de los chicos que bailan, que podemos decir bailan, danzan o breakdance, es que yo le digo, chicos, no podemos hacer lo mismo del mundo. Se puede bailar, Ujú. se puede alabar a Dios, pero tú no te vas a poner una polerita corta y un short corto para bailar, vas a estar igual como en el mundo. Ahí es donde tienes que ir cambiando cosas. Sí, 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 sí. Y hay pasos de baile, como también hay canciones, donde hay que Claro, tener cuidado, porque por ejemplo, claro. existe el Me has reggaetón entendido cristiano. perfectamente. De hecho, no quiero entrar mucho en ese tema, pero creo que me has entendido perfectamente. Ok, ok. Bueno, ahora sí seguimos, ahí hay un friki, creo que te está saludando a ti, así que Sí, ahí... ella es familia, ella es familia. Ah, La quiero buenísimo. mucho, esa África. Mira, por el tiempo ahora te voy a pedir, yo le mandé, ¿cierto? Un orden, que el orden no lo hemos No guiado pasa mucho, nada, pero ¿va? eso es lo bueno de la entrevista, yo le dije esto es para que tenga, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Como un orden para que vayas viendo. Ujú. Pero dentro de eso hay una posibilidad donde tú me puedes hacer una pregunta a mí, ¿cierto? Yo te estoy haciendo preguntas y preguntas. Y ahora yo te pregunto a ti, si tienes alguna pregunta que hacerme tú a mí, ¿ya? Yo quiero saber de verdad cómo estás con todo lo que te ha pasado y demás. ¿En qué momento de tu vida te encuentras y cómo estás? ¿Cómo estoy yo? Mira, la verdad que me siento muy amado por el Señor. Creo que Amén. es un proceso donde, bueno, no todos saben, pero yo caí enfermo por la apendicitis, pasó a peritonitis, pero aparte era Ujú. que yo estaba haciendo, mira, está bien servirle al Señor, pero el Señor quiere que estemos sanos. Y yo hacía tanto Eh, contenido que yo no dormía, ¿ya? eh, Eh, Porque la gente tal vez conoce mis redes sociales personales y ahí tal vez no tengo tanta visualización, pero yo tengo muchas ajá, otras cuentas, ¿ya? sí, Donde entrego el mensaje de Dios, donde no está mi cara, pero sí está mi trabajo de por medio. Y esas sí sí, tienen muchas vistas. Entonces, por lo mismo como que me centré en hacer mucho contenido y el último tiempo, como vi que muchos jóvenes que hacían contenido dejaron de hacer, fue como, es que no, la red social está tan llena de todo que necesito seguir enviando mensaje y mensaje, y eso a la vez también me enfermó. ajá, Entonces, Dios, yo le digo, usó esta enfermedad, ¿cierto?, de la apendicitis que pasó a peritonitis, pero no estalló en su totalidad, porque si no, tal vez todavía hubiese estado en cama, pero eh, para descansar, para ordenarme y, ajá. y para sentir su amor, porque yo nunca había estado en un hospital y me iba a ver gente que no conocía cada 5 minutos. ¿Dónde está Raúl? No me conocían, pero querían llegar a preguntar cómo estaba yo. Porque mis Ok. amigos, tenía amigos que eran de otros, como, o sea, de otras ciudades, que mandaban Ujú. a conocidos que ellos tenían en el hospital para que me Sí, preguntaran cómo yo estaba. O sea, a ese nivel. Y entonces era qué como que bueno. me sentía amado, aparte que me drogaron, yo no sentía nada. Descubrieron también que soy tolerante al dolor. Por lo mismo, no sentía el dolor que debiese ser y por Ya. eso tardé tanto en ir al hospital. Wow. Y, y bueno, eso, o sea, me sentí amado, ahora estoy más Amén, orgánico. amén por lo que acaba de decir Omar. Amén por Amén. lo que acaba de decir Omar. Y, y me he sentido, como te digo, amado, me pasó todo de una, o sea, yo perdí el teléfono, en la semana perdí el teléfono, que es mi fuente mayor por la que hago contenido, que es un teléfono Ujú. carísimo y lo perdí lamentablemente. Eh, También pasaron un montón de cosas hasta que me enfermé. Y fue como que todo, yo le decía,
Señor, me siento Job en estos momentos, pero es porque algo tengo que aprender, porque mucha de la economía también se vio afectada, etcétera, un montón de cosas. Y bueno, salí del hospital, me siento amado. Ahora, recién, imagínate que esto empezaba en marzo, estamos en mayo, Sí. Funando al Diablo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Y también te digo, o sea, Dios me ha honrado enormemente en algunas cosas, también yo no soy de las personas que buscan que sucedan cosas, sino que yo dejo que Dios haga. Entonces, Dios me ha llevado a lugares donde yo no lo pensé, a través de las redes sociales, virtualmente he estado en un montón de iglesias, y para mí es una honra que Dios me use, porque tenemos que entender que Dios, Claro. o sea, Dios nos usa y tenemos ese privilegio, así que de verdad yo estoy contentísimo, feliz. Qué bueno, qué bueno. Me quedo con eso. Muy buena pregunta, tengo que decir, porque la mayoría, bueno, ahí te mandé entre comillas, la mayoría me pregunta cómo llegué al pastorado porque me veo o muy joven o muy loco, no lo sé, pero siempre me preguntan eso. Yo creo que Bueno, muchas veces hay gente que se busca cosas tan interesantes, tan jugosas, pero un de verdad mirarte a los ojos y, hey, bro, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Quieres contarme algo? Yo creo que eso es lo más. sí, yo, por ejemplo, ahora mismo yo estoy viviendo en la iglesia Ujú, todavía no estamos en construcción de la casa pastoral, entonces me fui a vivir a un segundo piso de 2x2. ujú. Y lo que sí tengo construido es mi oficina, que es como donde más tiempo estoy. Y todo el mundo, mi familia, tú estás loco. O sea, tenés tu casa, Eh, tenés tu comodidad, tienes fuego, comida, todo, y te quedas y te ahí, vas a vivir no fuego. ahí. Te vas a vivir ahí. Digo, es que a mí eso, a mí me goza, estoy donde Dios quiere que esté, entonces Eso es, estoy gozoso. Creo que eso eso es es. una de las cosas que tenemos que entender igual. Pero bueno, ya, mucho yo, ahora sigamos hablando, ¿cierto? Sigamos compartiendo. Una de las preguntas Sí, que pues, viene se acá nos va a también. cortar dentro de nada, hermano, ¿eh? Mira, se nos va a cortar dentro de nada. Ok, ok, ok. Entonces vámonos enseguida y con esta terminamos, culminamos. ¿Qué consejo le darías al que está a través de la pantalla, que quiere iniciar en la música, que está en la música y que está siendo llamado por Dios en esta área? ¿Qué consejo tú le podrías dar? ¿O qué Si es como palabra? has dicho, no, si es como has dicho que precisamente que eso, que está en los caminos del Señor, que se quite tonterías de la cabeza. O sea, esto no va de plays y esto no va de reproducciones. Esto va de que Dios te utilice y a lo mejor es para tocar a uno y gloria a Dios que sea así. Pero ya que va a ser así y que va a ser para la gloria de papá, que, bro, que lo haga profesional. O sea, al menos es una responsabilidad que tiene. Y estoy cansado de ver gente, no sé, ni los diseños, estamos en Cristo, pero ni los diseños se los toman en serio. ¿Me entiendes? Hagas lo que hagas. Es mejor tener una cosa que esté bien, bro, es para la gloria de Dios, que 40 con un Photoshop en tu, no sé, ponle cariño a lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Ponle cariño a lo que estás haciendo. Está muy bien hacer tu trabajo y soltarlo así, pero ponle cariño y hazlo profesional. O sea, eh, trabájatelo un poquito y olvídate de tantas tonterías. Esto no va de reproducciones, esto va de salvar almas. Y la gloria no es para ti, jefe. O sea, la gloria no es que estés verificado o no, tienes que estar verificado en Cristo. Lo demás es porquería. Wow, creo que quedó clarísimo. La verdad que ya para que no se corte y todo eso, le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias también por esta entrevista, la verdad que es muy amena, de bendición. Esto se va a ir a YouTube, al canal de Funando al Qué Diablo y se bueno. va a resubir también en la cuenta de Funando al Diablo en Instagram. Así que les voy a estar pidiendo que sigan apoyando el contenido, ¿cierto?, de nuestro hermano como el mío. Entender Ajá. que lo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios, pero como nos Eso bendice a es. nosotros, vamos aprendiendo del otro, les animo a que sean parte, ¿cierto? Compartiendo, comentando y todo por el estilo. Y de Ujú. verdad que le doy gracias a Dios por tu vida. Ojalá conocerte algún día en persona. La verdad que Dios me ha puesto a España en el Si no es corazón hace aquí, ya si no es un aquí, es tiempito. arriba.
Así no es es, aquí, será arriba. ¿Sí será? si no es aquí, es arriba, aunque tengo que decir que Dios hace ya un ratito me está poniendo bastante España en el corazón, no sé por qué será. ¿Algo será? Alguna cosa vendrá, no lo sé, yo ahí dejo a Dios, pero si se da la oportunidad... Esa es alguna sierva que te está tirando por ahí. Uy, yo siempre pido esa oración, oren por la sierva porque todavía estoy más solo que... Está Dios conmigo, que es lo importante, pero ustedes entenderán. Eh, bueno, para ya ir despidiéndonos, ¿nos brindarías una oración de despedida, hermano? Sí, claro que sí. Amén. Señor, gracias por estos momentos, Señor. Gracias por todas las personas que se nos han conectado, Señor. Y si hay alguna de esas personas que necesita escuchar esto, Señor, que seas tú utilizándonos como instrumentos, Señor, ya que la gloria te la damos para ti, Señor. Todo lo que hemos tenido en el mundo es porquería comparado con lo que tenemos contigo, Señor. Y gracias por estos momentos, Señor. Gracias por estas conexiones. Y qué bueno es tener una herramienta como esta, con la que el mundo utiliza para destruir y poner odio, pero como tú, esta misma herramienta, como si fuera un cuchillo que se utiliza para cortar, tú lo utilizas para poner la mantequilla y para bendecir. Un mismo instrumento lo estás utilizando para bendecir a kilómetros y kilómetros, Señor. Damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Amén, hermano, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Dios les Se ha bendiga. conectado mucha gente guapa hemos visto por ahí. Sí. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a cada uno de ustedes. No se olviden, chiquillos y chiquillas, de ir a seguir a COS a YouTube. Seamos de bendición, ya que Él está haciendo de bendición. Un fuerte abrazo y no se olviden que hoy funamos al diablo. Hoy sí que funamos al diablo. Tiros. Y vamos a seguir funándola a diario. Así que muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo Funando al Diablo. Chao, hermano. Muchas bendiciones. Gracias, hermano. Dale, buenas noches aquí.